En el último video sobre la identidad evangélica, hablamos de qué es el evangelio. En este video, quiero hablarte sobre el evangelio y el cambio. Mira, tener una identidad evangélica no nos viene de manera natural. De hecho, las escrituras enseñan que, naturalmente, estamos perdidos. Naturalmente, tenemos una naturaleza pecaminosa y somos hostiles hacia Dios. Somos enemigos de Dios. Y encontramos nuestra identidad en muchas otras búsquedas, y en muchas otras cosas, muchos dioses falsos, muchas cosas menores. Entonces, ¿cómo ganamos? La identidad evangélica en Cristo. Hablamos en el último video sobre cómo todo comienza al poner nuestra fe y confianza en la persona de Jesús y en su poder para cambiarnos, el proceso por el cual Él nos transforma y la promesa de que terminará su obra en nosotros. Pero, en este video, quiero hablar sobre cómo el Evangelio redefine algunas cosas para nosotros y nos lleva al cambio. Porque tener una identidad evangélica, tener nuestra identidad basada en el Evangelio, en la obra de Cristo a nuestro favor, es el resultado de una vida de cambio continuo. El cambio es continuo. No es algo que se hace una sola vez, y entonces lo tienes. Es un día a día. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Así que quiero hablarte sobre cómo el Evangelio redefine el pecado, el arrepentimiento y la gracia. Y luego vamos a terminar este video hablando sobre cómo cambiamos. Cómo encontramos nuestra identidad en el Evangelio. Entonces, primero, el Evangelio redefine el pecado. Para mí, cuando estaba creciendo y soy hijo de pastor, estoy muy agradecido por la forma en que me criaron. Siempre pensé en el pecado, de verdad, solo en términos de comportamiento. Los errores que cometía cuando perdía la paciencia o luchaba con la lujuria, o cuando mentía, o cuando sabía que estaba siendo orgulloso. Realmente siempre pensé en el pecado en términos de hacer cosas malas. Una de las cosas que he aprendido de las Escrituras es que el pecado no es solo hacer cosas malas. El pecado puede incluso ser hacer cosas buenas, pero por la razón equivocada. Porque el pecado es, de hecho, y así se lo digo a mis hijas, que son un poco más pequeñas, quiero que entiendan esto desde una edad temprana, el pecado es amar cualquier cosa o a cualquier persona, más que a Jesús. Y luego ese amor, motivando la forma en que vivimos. El pecado es atesorar o confiar en cualquier cosa más que en Jesús. Y ahora, escucha, he aprendido que en el ministerio de la iglesia, en realidad puedes hacer muchas cosas de liderazgo y de ministerio que son buenas, y puedes servir a Dios desde una plataforma y con una posición, y en realidad estar haciéndolo por una razón diferente a que estás, atesorando y confiando más en Cristo. Cristo se supone que debe ser hermoso para nuestros corazones, supremo, pero es un ministerio fácil para Cristo, para realmente volverse útil para nuestros corazones, para obtener lo que nuestros corazones realmente encuentran hermoso. Así que cuando estaba creciendo y empecé a tocar la guitarra y a liderar el canto en nuestra iglesia, recuerdo recibir todos los elogios, aplausos y aprobación de la gente en la iglesia, diciendo, wow, realmente te has convertido en un buen guitarrista y estás haciendo un gran trabajo. Y es tan maravilloso ver a los adolescentes usando sus talentos para amar y adorar a Jesús. Y me encantaba eso. Quiero decir, me encantaba eso tanto. Y por fuera, parecía que estaba haciendo cosas buenas. Sin embargo, si hubieras podido mirar en mi corazón, lo que realmente era hermoso para mí, lo que realmente atesoraba, en lo que realmente confiaba, era ese sentido de aprobación. Y los elogios, y los aplausos, y la atención, y el reconocimiento. Y así estaba haciendo cosas buenas, pero las hacía porque mi corazón atesoraba algo diferente a Jesús. En esos momentos, las palabras amables y alentadoras de otra persona en realidad se habían convertido en mí. Eso era lo que se había vuelto mi salvador funcional. Yo estaba poniendo mi confianza en eso, y eso era lo que me daba esperanza, alegría, sentido y propósito. Y cualquier cosa que te dé esperanza, alegría, sentido y propósito es tu salvador funcional. Es en lo que estás mirando para ayudarte a sobrellevar la vida y hacerla disfrutable, algo que puedes recibir con alegría. Y así, el Evangelio redefine el pecado porque dice que debajo de cada mentira hay algo. Así que están las cosas que hacemos, pero luego está el por qué las hacemos. Una de mis ilustraciones favoritas sobre esto viene de la película Carros de Fuego, donde se cuenta la historia de dos corredores. A principios de 1900, eran olímpicos y estaban Harold Abraham de Inglaterra y Eric Liddell de Escocia. Ambos eran atletas, de pista de clase mundial. Ambos ganaron medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Y cuando les hicieron la pregunta, ¿por qué corres? Harold Abraham dijo, y él era un velocista, corría los 100 metros. Él dijo, corro porque cuando suena esa pistola, refiriéndose a la pistola de salida, cuando suena esa pistola, dice,
tengo 10 segundos solitarios para justificar mi existencia en la Tierra. Básicamente, él está diciendo, corro para poder demostrarle a la gente que valgo el espacio que ocupo. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Eso es pecado. Y le hicieron la misma pregunta a Eric Liddell, un cristiano devoto que eventualmente se convirtió en misionero en China. Y Eric Liddell dijo, bueno, yo corro porque Dios me hizo rápido. Y cuando corro, siento su placer. Este sería un buen momento para que te detengas y te preguntes, ¿por qué lidero? ¿Por qué estoy a cargo de un ministerio? ¿Por qué predico? ¿Por qué aconsejo? ¿Por qué soy pastor? Y pregúntale al Espíritu Santo. ¿Hay algo en mí que diga que predico todos los domingos porque tengo 30 minutos para demostrar mi valor y valía a los demás? ¿O es que predico porque Dios me hizo predicador, y cuando predico, siento su placer? Así que el Evangelio tiene una forma de redefinir el pecado. Así que vemos eso. Necesitamos arrepentirnos no solo de las cosas malas que hacemos, sino que a menudo necesitamos arrepentirnos de las razones por las que incluso intentamos ser buenas. El Evangelio redefine el pecado. En segundo lugar, el Evangelio redefine el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo, por supuesto, decir que lo sientes. El arrepentimiento no es solo ser atrapado y sentirse mal por eso. No nos arrepentimos por miedo. No nos arrepentimos por orgullo, como, bueno, yo soy mejor que esas personas que no se arrepienten. O incluso podrías decir, no soy el tipo de persona que guarda rencor. Y como no soy ese tipo de persona, voy a perdonar a esta persona. Ese es un arrepentimiento motivado por el orgullo. Así que no nos arrepentimos por miedo. No nos arrepentimos por orgullo. Nos arrepentimos porque hemos visto la belleza y la verdad de quién es Jesús. Y hemos visto que su valor y valía son infinitamente más que las otras cosas a las que entregamos nuestro corazón. Así que, justo en la palabra arrepentimiento, en la palabra original arrepentimiento, está la palabra volver. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamiento, es un giro de 180 grados. Vas en una dirección y luego te das la vuelta y vas en la otra dirección. Y a menudo pensé que significaba, bueno, estabas haciendo cosas malas y entonces te vuelves a hacer cosas buenas. No estás esforzándote lo suficiente y luego te vuelves a esforzarte lo suficiente. Pero el arrepentimiento no es nada de eso, porque en ambos casos, realmente solo te estás volviendo de ti mismo hacia ti mismo. El arrepentimiento es volverse de dar los afectos de tu corazón, lo que dijimos antes, confiar y valorar algo más que a Jesús. Te alejas de eso y te vuelves a ver la belleza de Cristo. Y por eso sabemos que el resultado del arrepentimiento es, en última instancia, la alegría. Y David, en su salmo de arrepentimiento, en el Salmo 51, dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. Ayúdame en mi arrepentimiento a encontrar la alegría al final del camino. Recuerdo haber crecido en campamentos de jóvenes y convenciones de jóvenes, y yo iba al altar, y me arrepentía de los pecados habituales en mi vida, y tenía una buena llorada, y me sentía terrible, y hacía mi propia forma de penitencia protestante pentecostal en el altar, y luego regresaba a mi asiento, y en realidad me sentía más triste que cuando subí, porque seguía sintiéndome miserable. Eso no es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es, Dios, tengo mucho por lo que expiar, y espero que aceptes lo que te estoy dando. Si eres cristiano, no tienes nada por lo que expiar. Jesús nos proporcionó eso. Pero tienes todo por lo que estar agradecido. Y así, en el arrepentimiento, nos alejamos de amar cosas menores para ver la belleza de Cristo. Y una vez que vemos la belleza de Cristo, quién es, lo que ha hecho, cómo nos ama y cómo nos perdona, eso saca alegría en nosotros. Y por eso David, en el Salmo 51, pudo decir, los huesos que has quebrantado, alegrarán. Algunas personas piensan que le estaba haciendo referencia a su experiencia como pastor, que cuando una oveja se alejaba, y se alejaba, y se alejaba, un pastor tomaba esa oveja y le lastimaba la pata de tal manera que necesitaba ser vendada. Se le ataría la pata a esa oveja que se había perdido y el pastor cargaría a la oveja sobre sus hombros hasta que la oveja estuviera sana de nuevo para caminar por su cuenta. Y luego él ponía la oveja en el suelo, y la oveja aprendía que el pastor la ama y se preocupa por ella. Y la oveja nunca volvería a dejar el lado del pastor. Algunos eruditos piensan que eso es lo que David tenía en mente, cuando él dijo, los huesos que has quebrantado alegrarán. Y así el Evangelio cambia la manera en que pensamos acerca del arrepentimiento. No se trata de que nosotros trabajemos para volver a entrar. No se trata de que nosotros ganemos nada. Se trata simplemente de regresar con nuestros corazones a Cristo, con gratitud por quién es y lo que ha hecho. Y por último, el Evangelio redefine la gracia. A veces, cuando pensamos en la gracia, la gente se pone nerviosa. Ellos dicen, bueno, si hablas de la gracia demasiado, entonces la gente va a pensar que puede vivir como quiera. Pero la respuesta no es hablar menos sobre la gracia.
La respuesta en realidad es hablar más sobre la gracia, pero hacerlo de una manera bíblica. Esa gracia son dos cosas. La gracia es el poder de mantenerse en pie, correcto, y es el poder de vivir, correcto. El poder para estar en pie bien y el poder para vivir bien. Es la gracia de Dios la que nos salva, la que nos da justicia posicional, justicia legal, que nos hace estar justos ante los ojos de Dios. El juez, porque estamos ante Él, cubiertos por la obra de su Hijo. Y así, cuando Él nos mira, Él nos ve como si viéramos la vida que vivió Jesús. Esa es la gracia que nos permite estar justos delante de Dios, confiados en el acceso a Dios y con la autoridad que viene a ser su Hijo. Pero la gracia no se queda ahí. La gracia no solo nos da el poder para estar en pie, ¿cierto? La gracia también nos da el poder para vivir, ¿cierto? Así que no es solo justicia posicional, es justicia conductual, es justicia funcional. No solo es justicia legal, sino que también es la forma en que vivimos. Somos justos ante Dios. Lo pienso en términos de obtener nuestra licencia de conducir. Cuando tienes 16 o 17 años y obtienes tu primera licencia de conducir, prácticamente tienes los mismos derechos legales como alguien que tiene 30, 40, 50, 60 años y tiene su licencia de conducir. Pero en su mayoría, no eres tan buen conductor como ellos todavía. No tienes tanta experiencia. No has pasado por tanto. Y así, aunque legalmente eres un conductor, estás creciendo en tu capacidad para ser un buen conductor. La justificación nos hace legalmente justos, posicionalmente justos ante Dios. Pero nuestro crecimiento en Él y la gracia que encontramos para crecer en Él nos hace funcional y conductualmente justos, para que podamos ser una bendición para los demás y honrar a Dios con nuestras vidas. Entonces, para cerrar, ¿cómo cambiamos? Quiero llevarnos a dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, rápidamente. En el Salmo 115, versículos 4 al 8, el salmista dice, está hablando sobre ídolos. Él dice que sus ídolos son de plata y oro. Son obra de manos humanas. Él está comparando los ídolos con el verdadero Dios. Nosotros somos la obra de las manos de Dios, pero los ídolos son obra de manos humanas. Él está haciendo esta comparación. Tienen bocas, pero no pueden hablar. Ojos, no ven. Oídos, no pueden oír. Narices, no pueden oler. Manos, no pueden sentir. Pies, no pueden caminar. Él dice que ni siquiera hacen un sonido en su garganta. Él los está burlando un poco en este punto. Y luego en el versículo 8, dice, los que hacen ídolos, se vuelven como sus ídolos. Así también todos los que confían en ellos. Así es como la gente cambia. La gente cambia según lo que adora. Eres lo que amas. Y la forma en que los cristianos cambian se explica en 2 Corintios 3 y 18. Cuando Pablo dice que todos debemos ver a cara descubierta, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, como ahora podemos ver la gloria de Dios. Contemplando la gloria de Dios, somos transformados en la misma imagen, siendo transformados de gloria. En gloria a la imagen de Cristo, porque esto viene del Señor, que es el Espíritu. Pablo nos está enseñando aquí que a quien contemplas, a quien adoras, determina en quién te conviertes. Y así, la forma en que cambiamos y la manera en que encontramos nuestra identidad en el Evangelio y en Jesús es simplemente contemplando, adorando y amando a Cristo. Esto podría ser útil para que lo escuches de esta manera. A quien contemplas determina en qué crees, lo que determina cómo te comportas, y eso determina en quién te conviertes. Así que es contemplar, creer, comportarse, convertirse. Y así, convertirse es nuestra identidad. Y si vamos a tener una identidad evangélica, si vamos a ser hallados en Cristo, escondidos en Cristo, si nuestra identidad va a estar en Jesús, entonces tenemos que contemplar a Jesús, adorarlo y amarlo. Y a medida que lo contemplamos y lo vemos por quien es, eso moldea lo que creemos sobre nosotros mismos, sobre este mundo, sobre Dios, lo cual luego informa la manera en que nos comportamos y cómo vivimos. Y al final, eso determina en quién nos convertimos. Y así es como encontramos nuestra identidad evangélica en Jesús.